a todos, esto es Patercos, patronaje para creadores. Yo soy Andrea López, creadora de la Academia de Patronaje y Confección Online patercos.com, y en el vídeo de hoy, y aprovechando que Maestros de la Costura ya está en el aire, vamos a hacer una blusa del tipo de la que hicieron en el primer programa, esa blusa de Adolfo Domínguez. Pero antes recordaros que por una suscripción de solo 10 € al mes podéis acceder a la Academia Online, donde ya hay un montón de clases disponibles de transformaciones de patronaje y de sus acabados de costura para mejorar vuestro patronaje desde casa a vuestro ritmo, como queráis, haciendo proyectos interesantes que muchas veces podéis ver que están inspirados en pasarela, en fin, un montón de clases. Para esa blusa yo recomiendo absolutamente un tejido con caída de crepe, de peso fino o medio, pero tampoco os paséis. Y luego también un buen sustitutivo del crepe, y va a ser el tejido que voy a utilizar yo, podría ser el punto. Simplemente tenéis que lidiar con que el punto es elástico, y nosotros, aunque en este caso el punto sea elástico, no lo queremos trabajar como un tejido elástico, así que lo trataremos como una tela plana. Pero bueno, son dos opciones, dos tipos de caídas que servirían para este tipo de diseño. ¡Vamos a ello! Si os fijáis, el top tiene doble delantero y la pieza del cuello viene del delantero que va por arriba y cruza alrededor de la espalda, del cuello. Si la quitáramos, veríamos por debajo el delantero entero. Las pinzas las hemos trasladado, como veis, al cuello, al escote, y por eso nos queda más holgado, para que tenga ahí como cierta caída. En vez de cerrar las pinzas, las hemos dejado abiertas. Y la pieza de arriba del delantero nos viene desde una de las costuras de costado. Por lo tanto, nos queda un corte asimétrico. En el otro lado le he dejado una pequeña apertura. Y la espalda es lisa tal cual, simplemente una capa sin pinzas ni nada. Por cierto, al final acabé utilizando un tejido de crepe, como el que os decía al principio, porque del que pensaba que iba a hacer de punto no tenía suficiente cantidad. Vamos a empezar con el delantero, partimos de los patrones base. Y lo primero que vamos a hacer es hacer un poquito más grande el escote. Vamos a bajarle 1,5 centímetros en el centro delantero y vamos a abrirle 2 centímetros en el lado. Redibujamos la línea. Desde el hombro vamos a hacer un piquete a 3 centímetros del borde. Y después en la sisa vamos a hacer una perpendicular desde el centro delantero que pase por el punto base de la sisa, por el punto bajo, y vamos a ampliar el costado 1 centímetro o 1,5 centímetros. Marcamos el punto y podemos ahora redibujar de nuevo la sisa con los dos piquetes que nos hemos hecho nuevos. El siguiente paso será trasladar la pinza de pecho al cuello. Más o menos a zona central del cuello, no tenéis por qué medirlo. Lo podéis hacer de manera visual. Con la pinza ya trasladada nos volvemos a hacer una perpendicular desde el centro delantero que pase por la parte baja de la sisa. Y ahí volveremos a hacer otra perpendicular hacia abajo para en esa línea sacar el largo de la blusa. Hacemos que la línea de cintura nos cruce con la otra
Y a partir de la cintura le dais el largo que queréis que tenga la blusa desde la cintura. El prototipo tiene 40 centímetros de largo. Hacemos una perpendicular para marcar el bajo de la prenda y lo terminaremos de unir con el centro delantero. Prolongamos también el centro. Ahora en la cintura podéis entallar un poquito. Le voy a entallar 2 centímetros. Dibujamos el costado y en el bajo le podéis ampliar, si queréis también, en vez de que caiga así tan recto, le podéis dar una holgura de unos 3 centímetros. Marcáis el piquete de cintura. Y para marcar la apertura haremos otro piquete a 16 centímetros del de cintura. El último paso del delantero sería rellenar la pinza, porque en el diseño de maestros de la costura, en teoría, según el croquis que nos muestran cuando están haciendo la prenda, parece que dejan la pinza y que luego la cierran. En mi caso no quiero dejar ahí una pinza, así que simplemente redibujamos la curva del escote y así nos queda también apertura mayor para poder meter la cabeza. Pasamos a la espalda y tenemos que hacer los mismos cambios que en el delantero. Ampliamos el cuello 2 centímetros por el costado y en el centro lo vamos a bajar 1 centímetro en el centro espalda. Redibujamos la línea de escote y entallamos 3 centímetros desde el lado del hombro. Con una perpendicular que viene desde el centro espalda y que pasa por el punto bajo de la sisa, ampliamos el costado 1 centímetro o centímetro y medio. Y desde esa línea bajamos toda la línea de costado de la blusa. Aquí lo que voy a hacer es medir la altura que tiene el costado de la blusa hasta la cintura, desde la sisa hasta la cintura, y lo voy a pasar a la espalda desde la cintura hacia arriba. Veis que queda un poquito más bajo que la sisa que teníamos de la espalda, así que cogemos ese punto. Redibujamos la sisa y ya desde la cintura hacia abajo le ponemos también los 40 centímetros de largo. Os hacéis el bajo y prolongáis el centro espalda. En la cintura le entallaremos 2 centímetros y en el bajo le ampliaremos 3. La base del delantero y de la espalda las tenemos ya hechas. Pasamos ahora a la pieza que va por encima en el delantero. Tenéis que calcaros el delantero que ya hemos hecho en espejo para tener tanto el lado derecho e izquierdo. Vamos, al lomo. Vamos a poner una marca en una de las mitades, justo en mitad del bajo, y vamos a hacer una perpendicular hacia arriba. Luego todo lo que es la parte del cuello se mantiene igual en el patrón. Y fijaros, vamos a hacer una perpendicular en el hombro. Y a partir de esta perpendicular me voy a marcar una línea a 30 grados y lo que quiero es conseguir una línea, una diagonal que venga a 15 grados de la perpendicular que hemos hecho. Por eso he marcado la de 30, para ahora más o menos coger la mitad de este ángulo y serían 15 grados. Esa es la línea que va a subir hacia arriba.
Por lo tanto, con el cuello, uniendo esta línea diagonal y el cuello con la regla de curvas, vamos a suavizar la curva para que no nos quede ahí un pico. Entonces esto ya sería el escote normal, el hombro, el otro lado de la sisa y todo el costado hasta llegar al piquete que hemos marcado en el bajo. Todo eso se va a mantener igual que el patrón anterior. Seguimos prolongando la línea de 15 grados y ahora no la voy a hacer tan larga porque se me saldría del papel y no lo veríais bien, pero el largo que tiene total desde el hombro el patrón en tamaño real, el de la blusa que os he enseñado, es de entre 100 y 110 centímetros. En la parte de arriba, a los 110 centímetros, hacéis una perpendicular y marcáis el ancho del bajo de la tira esta del cuello, que en el prototipo es de unos 55 centímetros. Ahora ya simplemente en diagonal tenéis que hacer una raya que vaya más o menos a juntarse con la línea que habíamos hecho perpendicular desde el bajo a mitad de pieza. Fijaros cómo va a encontrarse con esa raya que os digo y lo terminamos de suavizar con la regla de curvas. Con esto ya tenemos la pieza que va encima del delantero. Y ahora vamos a darle el margen de costura en general. Las partes que voy a subrayar en rosa son de dobladillo y las que son en azul serían costura normal. Pero todas van a ser de 1 centímetro de margen de costura. Os digo que marco en rosa las de dobladillo porque en principio al ser un crepe deberíais hacer un dobladillo disimulado, pequeñito, y con 1 centímetro os debería ser suficiente para hacer el dobladillo doble. Si creéis que con 1 centímetro no va a ser suficiente, dadle 1,5 centímetros, pero no os paséis mucho más porque tiene que quedar disimulado. Y luego ya en el resto de piezas, que sería donde se unirían con la espalda y todo eso, 1 centímetro de margen de costura. El recto hilo va a coincidir con la línea de centro delantero. Y de esta pieza cortaremos solo una. Cogemos el delantero. Y lo mismo, el recto hilo va a coincidir con el centro delantero y esta pieza va a lomo. El bajo lleva dobladillo de 1 centímetro, el cuello también y luego el hombro, la sisa al costado lleva también 1 centímetro de margen. Esta pieza, el delantero, como va a lomo, la cortaremos solo una vez. Y en la espalda es exactamente lo mismo que en el delantero. El centro espalda va a lomo, coincide la línea de recto hilo, el bajo lleva dobladillo, el escote también y el resto centímetro de margen de costura para las costuras. Pasamos todo esto a tejido y vamos a empezar a coser. Esta pieza, la espalda, la cortaremos también una sola vez porque va a lomo. Esto es el delantero. Esta pieza es la espalda, veis que el delantero y la espalda son muy simples, pero vamos a empezar con la que va por encima. Es como medio delantero y luego la pieza esa tipo fular para el cuello. Lo primero que vamos a hacer es hacer los dobladillos, todos los dobladillos que lleva esta pieza. Es decir, lo que os había marcado en rosa. Toda esta pieza de fular lleva dobladillo
el bajo lleva también dobladillo y el escote lleva también dobladillo. Haríamos toda la vuelta por esta pieza. Bajamos, llegamos al escote y ahí acabamos. Esta pieza no tiene prácticamente dificultad a la hora de confección, en el sentido que no lleva cosas raras, pero es importante que hagáis bien los dobladillos, que queden pequeñitos. O sea, es la única cosa que digamos que es fundamental para que la caída y para que todo quede bien visualmente. Después de hacer los dobladillos, los tenéis que planchar muy bien, que no queden los bordes rulados ni nada. Y ahora que ya tenemos esto, vamos a remallar todas las partes de las tres piezas que lo necesiten. En esta pieza remallaremos el costado y los hombros. La sisa no. Y en el delantero y en la espalda exactamente lo mismo. Vamos a remallar los costados y los hombros antes de coser. El bajo y las sisas y el escote no. En la espalda exactamente lo mismo. Después de remallar, pasarle la plancha por encima del remallado por si hubiera hecho un poquito de tensión. Nos ponemos el delantero de abajo con el derecho cara a nosotros y encima de esta pieza ponemos el otro delantero con el derecho también cara a nosotros. Hacéis coincidir todo el costado, lo sujetáis con alfileres y el hombro del lado en el que monta también hacéis coincidir los dos hombros, uno encima de otro. Mirad, como en la pieza de encima ya tenemos hecho el dobladillo, el margen de costura de la pieza de abajo debe de sobresalir tanto en el hombro como en el bajo de la blusa, porque en el bajo de la blusa la pieza de encima también tiene el dobladillo hecho. Ahora nos cogemos la espalda y la colocamos derecho con las piezas del delantero, de manera que en el lado en que lleva la pieza superior del delantero, esta pieza nos quedará entre medias del delantero base y de la espalda base. Hacéis coincidir todo el costado en los dos lados y los hombros también, que ahora ya le vamos a pasar el pespunte a margen de costura. Aquí en este otro lado, recordar que hay un piquete que nos indica que a partir de ahí tenemos que dejarlo abierto el patrón. Le vamos a pasar un pespunte a margen de costura recto para después poder planchar todas las costuras en abierto. Ya tenemos prácticamente la blusa montada. Costuras planchadas. La apertura. Y nos quedaría hacer el bajo
y las sisas y el cuello. Vamos primero a hacer toda la parte de arriba. En el escote yo lo voy a dejar con un dobladillo doble pequeñín. Y en las sisas lo que podéis hacer es el acabado de dobladillo con bies. Un bies hecho, por ejemplo, con el mismo tejido. Esto de acabados para bajos curvos, tenéis un vídeo en el canal en el que explico diferentes acabados de bajos curvos y está el del bies por si no sabéis cómo hacerlo. Ese también se podría aplicar al cuello si queréis. Si no quisierais que quedara pespunte visto, en vez de hacer esto del bies o dobladillos, simplemente podríais ponerle una vista completa de cuello y de sisas. Es otra opción si queréis. Y luego solo nos quedaría el bajo, que en el bajo primero haríamos un dobladillo, ya sea doble o simple. Yo en este caso el dobladillo de la apertura lo voy a dejar simple, así doblado hacia adentro y pespunte, o doble si queréis, ¿vale? Pero primero hacéis los dobladillos de los dos lados de la apertura y después ya pasáis al bajo y haremos el dobladillo doble pequeñín. Eso sí, cuando llegamos aquí a la costura, paramos de coser, le damos, ¿veis? Llegaríamos hasta ahí con el pespunte. Al llegar a la costura tendríamos que parar para darle la vuelta a la pieza de encima del delantero para no pisarla, y entonces ya seguiríamos por el otro lado con el dobladillo hasta llegar otra vez al otro lado de la apertura. Y hasta aquí este tutorial. Si os ha gustado podéis suscribiros al canal, darle like o compartirlo. Abajo en la cajita tenéis todas mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.